transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Te adoramos hoy, Señor Jesús, Señor Jesús. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti. Cuando de rodillas estoy, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, Señor. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de la palabra del Señor, del mensaje que tienen esta mañana del domingo 24 de febrero del año 2019. Un domingo particular, iba a decir especial, siempre para alguien tiene una particularidad, es especial en algún sentido. Para mí lo ha sido, lo es ahora, por algo que compartía yo en la reflexión devocional como respuesta. Bienvenidos acá en Periscope, bienvenidos en Go Live, en Facebook Live, y a quienes posteriormente nos vayan a escuchar en SoundCloud, en mi perfil, PS Jorge Macías Benítez, ver y escuchar aquí en vivo o posteriormente, porque también se publica en el canal de este hijo y siervo de Dios, PS Jorge Macías Benítez, en YouTube, pero también queda por escrito en el blog Reino de Dios Ministerios.blogspot.mx, y todo accesible desde nuestra página web reinodeDiosMinisterios.org, con guiones medios, altos en medio de cada palabra. Lo comparto así no por otra razón, sino porque yo no conozco a todos los que ustedes conocen, la manera en que pueden darle acceso, invitarles y que reciban de este mensaje y esta bendición de Dios es compartiendo todas estas maneras de accesar el mensaje. Así que bienvenidos y buenos días, bienvenidos a CIPES. Dice en Periscope, I don't know if you're speaking in English or Spanish, because I found that in Periscope it's a regular situation that the people that listen and see is English speaker, but si es en español, también bienvenidos. El mensaje esta mañana que Dios tiene, esta mañana del domingo 24 de febrero del año 2019, tiene ya por título Colaborador de Dios, o ser un colaborador de Dios, en esta asamblea, en esta reunión dominical número 178. Es la semana 178 desde que empezamos en esta mover del Señor de Reino de Dios Ministerios, que así me pidió llamarle a su obra por medio de este Hijo de Dios, y que si bien pequeña en número físico, reunidos, muy grande ya en términos del impacto en redes sociales, aún en redes sociales profesionales. Olvidé decir que también se publica en LinkedIn. El fundamento doctrinal esta mañana, y ya adelantaba un poco en la reflexión devocional previa, transmitida también, está en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 1 al 9. Y les animo a quienes nos estén observando, a quienes nos vean en Periscope, a quienes nos vean en Facebook, o a quienes posteriormente nos vean ya diferidamente o lo lean, nos manden mensajes. Están publicados mis emails, mis correos electrónicos, para que lo hagan así, pero también hay oportunidad acá en Facebook Live de hacer los comentarios en vivo en la medida de lo posible.
Responderé más que por escrito directamente porque tengo instrucción de Dios de interactuar con ustedes en la medida que esto sea. Lo único que les pido en el amor del Señor, en el amor de Cristo, lo hagan con respeto. Welcome to Aloye, dice. I said I don't know if you were speaking in English, but welcome. El fundamento doctrinal, our doctrinal foundation is in the first letter of Corinthians, chapter 3, verses 1 to 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 a 9, dice la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Le hace meramente herramientas, cierro mi comentario. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo que te está diciendo Pablo es, no lo pueden hacer si no es por Él mismo, si no es por Dios mismo. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, habla Pablo, Apolos regó. Yo planté, repito, dice Pablo, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amados, vamos a pasar un tiempo de oración para entregarle este mensaje de esta mañana, colaborador de Dios, al Señor. Le pido a mi amada esposita Marisela, vamos a pasar un tiempo de oración. Vamos a pasar un tiempo de oración en Cristo. Les pido, amados, que dispongan su corazón. Señor, gracias por este tiempo precioso de amor, Señor, de comunión, Señor, de bendición, Señor. Y te pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, oh Dios, oh Padre mío, que nuestros corazones sean impactados, que sea tu luz y tu verdad la que se manifieste con poder y con gloria. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos, Señor, de tu luz. Danos sabiduría, Señor, y permítanos recibir esto que es no solo tu voluntad y tu propósito, sino un diseño claro que está como instrucción en tu palabra, Padre, en tu bendita palabra. Inúndanos de tu Santo Espíritu y que éste mueva y sacuda la verdad de nuestros corazones. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Amados en Cristo, familia natural y familia de la fe. Todo buscador de amor, de verdad, de paz, de esperanza, a todos bendiciones y bienvenidos. Al estar en un tiempo de oración, welcome, David Volo. I don't know if you are speaking in English or Spanish, but welcome. Al estar en un tiempo, when I was in a time of prayer and praising with our Lord, cuando estaba en este tiempo de oración con el Señor, clamando, adorando, me llevó muy rápido. He took me and really walked
with me very fast that night. En aquella noche de la semana, a esta porción de su palabra que acabo de leer, he gave me this portion of his word that I just read. Y me llevó a reflexionar en esto, en ser su colaborador. And he took me and asked me to think, to get into a reflection about to be his collaborator. Pero ¿qué es esto de ser su colaborador? But what is this thing to be his collaborator? Decía yo en la reflexión devocional de hace unos minutos, es muy común que nos hablen de ser salvos, de ser sus hijos, de ser coherederos incluso, aunque esto es menos común, esto último, de ser sus coherederos junto con Cristo. Y luego esa identidad de reino no la recibimos, pero hoy no vamos a hablar de esto, no es lo que el Señor quiere. Pero ¿qué es esto de ser su colaborador? Y ya comentaba que al menos 8 veces en el Nuevo Testamento habla de ser su colaborador. Al menos 8. Seguramente hay más. No necesariamente con la propia palabra colaborador, pero de alguna manera en el contexto bíblico, hablando de ello. No quiero equivocarme y clamo al Señor para que use sus palabras. Welcome to some. I'm talking about to be a collaborator of Christ, of God, and His Holy Ghost. 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 9, please. I must be precise with His words. Tengo que ser preciso con lo que Él me dijo, con sus palabras. Yo no quiero confundirte o hacerte tropezar. It's not the idea to be confused about yourself or to be a stone of, the stone that pick up and hurts you. It's not the idea of God about His message. Siempre primero somos salvos e hijos suyos. Every time we are first saved and His sons and daughters. Luego, somos discípulos. After that we will be disciples. Y entonces eventualmente colaboradores. And at the end, we'll be collaborators. Y en ese contexto, amados, discierno nos dará luz. Nos va a revelar, nos va a dejar ver qué contiene en nuestro fundamento, qué contiene pues en nuestro fundamento en esta mañana, en esta primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Y es tan simple, es tan sencillo este fundamento verdaderamente, que en ocasiones me cuesta trabajo. Déjenme ponerlo en palabras naturales, no solo discernir, que debería de ser después en su espíritu, sino siquiera entender por qué no se comprende la verdad de lo que está tan claro en la palabra de Dios. It will be easy for me at least, but you need to pray and praise to discern, spiritually discern the message here in chapter 3 of 1 Corinthians, as Apostle Paul says, receiving revelation from God. Me encuentro con esta declaración de Pablo. We receive here, and we found this the first declaration of the Apostle Paul, que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. That's the truth, brothers. I can't speak you as a spiritual person, but as a blood and flesh person, as a child in Christ. Eso es lo que dice la palabra de Dios. That is that our Word of God is saying here in chapter 3 of 1 Corinthians, aquí en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Y es que, amados, cuando yo leo esto, solo leyéndolo, no pude sino de inmediato detenerme a escudriñar en mi interior.
a buscar dentro de mí, en mi corazón, más aún en mi espíritu, en mi alma, en mis pensamientos, en mis emociones, examinarme. Dice y escribe en los Salmos, deja testimonio el rey David en los Salmos, escudriña mi corazón, Señor. De eso estoy hablando aquí. No hacerlo solo, sino incluso pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón. Y me surgía una pregunta. ¿En dónde me encuentro hoy hablando de madurez espiritual? Welcome, Drew, here in Periscope. Where is that is my real position now? Talking about the spiritual maturity. 1 Corinthians chapter 3. Where is my place? ¿Cuál es mi lugar? Which is my position? ¿Cuál es mi posición? Talking about my spiritual maturity. Hablando de mi madurez espiritual. Y es que observa, we must to looking, beloved in Christ, amados en Cristo, queridos amigos. La palabra de Dios equipara la carnalidad con la niñez espiritual. The Word of God compares to living in flesh and blood with spiritual childhood. Compara el vivir en carne, en vivir en forma carnal con la niñez espiritual. Y es precisamente en ese contexto y proceso en el cual el Señor nos llevará esta mañana. And this is precisely the context and the process that our Lord is taking us this morning to live this way, this process, this revelation, this instruction, His designs in this part of the world, sus diseños en esta parte de la palabra de Dios. We must to pray in this way. And to praise also. Necesitamos orar y clamar y adorar a Dios por su instrucción y su revelación. Y es que, amados, es más que significativo que el apóstol Pablo describe en este pasaje de la Biblia. Le dice al pueblo de Dios en Corintios que sencillamente al encontrarse en una iglesia con poca madurez espiritual, les tuvo que hablar como niños. Here in the chapter 3 of 1 Corinthians, Paul the Apostle is talking and saying to the people of Corinthians that it's impossible to talk in other way to the people, this part of the church of God, because they are childs in the spirit. Son niños espiritualmente. Les tuvo que hablar como niños. Para discernir el momento que vivía la iglesia en Corintios, que describe este capítulo 3, es sensible tener el fundamento del capítulo anterior, del capítulo 2. We need to understand this part of the chapter 3 of Corinthians and need to read also and to discern, to get into reflection of the chapter 2 of 1 of Corinthians. Vamos al capítulo 2, el anterior, que en sus primeros 8 versículos, 1 of Corinthians chapter 2, the very first 8 versículos, los primeros 8 versículos que dicen: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escribe Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y aquí me voy a detener y quiero hacerte un comentario personal. ¿Quién era Pablo? Ahora un apóstol tremendo, que había sido derribado de su cabalgadura en el camino a Damasco, porque él perseguía a los seguidores de Cristo y los mataba. Pero además era un erudito. Se había educado bajo las órdenes de Gamaliel. Welcome, Avinal, I'm here in Periscope. Bienvenido. Paul the Apostle has a great education. If we compare with the education today, maybe a PhD in Harvard or something like that.
Gamaliel, the first rabbin and the first synagogue of Judea in Jerusalem. Y eso no era para cualquiera. El haber sido educado en las órdenes, bajo las órdenes de Gamaliel, no era cualquier cosa, no era para cualquiera. Y sin embargo aquí, en esta primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que te está diciendo, did go with you with excellence on the words of wisdom. Él estaba muy educado y sin embargo les dice: no fui con esa educación. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me vuelvo a detener. Le está diciendo: no te hablé con mis palabras. Te hablé con lo que Cristo me dice. Y luego continúa en el versículo 3. Y estuve con vosotros con debilidad. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¡Wow! O lo que es lo mismo, no te fue tirando rollo, fue lo que dice, perdón que te lo diga así. No te tiró rollo en función de todos los estudios tremendos que él tenía. Él tenía varios doctorados, si lo equiparáramos con la educación hoy en las mejores universidades del mundo. Lo había educado el mejor lugar y dentro del mejor lugar, el líder de ese mejor lugar, como si fuera el dean, el presidente de aquella grande universidad. No sé si me estoy explicando con esto, pero trato de decírtelo en palabras naturales y lo que te está diciendo es: no fui con ese conocimiento. No te quise persuadir ni marear con ese conocimiento ni con esas palabras. Y te añade: sino con demostración del Espíritu de poder, porque vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Esto, amados, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, fue, amados, amén, justamente lo que compartí en aquella foto el pasado viernes, o jueves, ya no sé qué día. ¿En qué está fundamentada tu sabiduría? ¿En la del hombre o en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo? Continúa en el versículo 6, primera de Corintios capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Welcome, o bienvenido, Hoitedes. Hablamos sabiduría de Dios, no de hombre, sabiduría de Dios. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Pero luego te dice claramente por qué habla de que ninguno de los príncipes de este siglo, le hace, de este tiempo conoció. Te lo dice claramente en la parte B de este versículo 8, primera de Corintios capítulo 2. Dice: porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Palabra de Dios, amén. Si aquellos sabios que fueron los mismos sacerdotes, the same priests that supposed know the word of God, took Jesus and crucified him until die. So, which kind of wisdom they used? ¿Qué tipo de sabiduría utilizaron? They used the wisdom of the man, not the wisdom of God. Utilizaron la sabiduría del hombre y no la de Dios. De eso te está hablando esta primera carta de Pablo a los Corintios, de los versículos 1 y hasta el 8. This is this first letter of Corinthians, chapter 2, versículos 1 to 8 is talking about. Les dice pues Pablo con precisión y claridad
que les había venido hablando con manifestación del Espíritu Santo y poder, no con sabiduría humana. Esto es, sin manifestar el profundo conocimiento que del canon escritural y de los rollos sagrados, Pablo, por haber estudiado bajo las órdenes de Gamaliel, principal sacerdote de la sinagoga de Israel en Jerusalén, tenía. Él no usó su conocimiento humano, que era muchísimo, probablemente era el ser humano que más sabiduría humana tenía en aquella época. Probably Paul the Apostle was the man that had the most influential and profound knowledge about the scriptures and about the Jewish religion and other matters in that time in the world. But he doesn't use that wisdom, that human wisdom, when he speaks to the people here in the first of Corinthians chapter 2 and 3. ¿Y cuál es el propósito de Dios con todo esto? Which is the purpose of God with all of this knowledge that I am sharing with you, that He's speaking to me. He spoke, to me to share with you. Él me habló esto para compartirlo contigo. Dice la palabra de Dios que era el propósito por medio de Pablo. Fíjate lo que dice. Que vuestra fe, that your faith, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. That your faith doesn't have foundation in the wisdom of the man. Que no esté fundada tu fe, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. But in the power of God, sino en el poder de Dios. Y entonces, amados, algunas preguntas que al menos a mí me surgieron en algún momento de mi vida, al esforzarme, que me han surgido a mí durante mi vida al esforzarme en discernir lo anterior, te voy a hablar de 3 preguntas nada más. ¿En qué o en quién está fundamentada tu fe? 2. ¿Crees solo aquello que entiendes? 3. Welcome, Stephen. If you are speaking in English, bienvenido, bienvenida. En Spanish también. Do you believe only in the things that you understand? Or do you believe and speak words of God? Do you listen to God in your time, in your reflection time, in your prayer or praising time? Tercera pregunta, third question. ¿Limitas a Dios al tamaño de lo que entiendes? Third question. Do you limit God to the size that you understand? Then, to the size of your mind and your comprehension. ¿Limitas a Dios al tamaño de tu mente y de tu comprensión? Porque si ese es eso, entonces ese es el tamaño de tu Dios, ¿eh? ¡Auch! Yo sé que probablemente te has hecho estas preguntas. Porque luego dices, no, pues sí te creo, Dios, pero no creo en mí quizá. No, perdón. Si tú crees en Dios, crees en ti. Si tú realmente tienes esa fe que Dios quiere que tú tengas y vivas, tú crees que tú puedes hacerlo. Porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Él. En la página de internet de estos ministerios, dice el Señor a la parte media de la página principal, intenta algo tan grande que solo tomado de la mano de Dios vas a poder lograr. Más o menos eso es lo que dice.
Lo compartía un par de domingos atrás, 2 o 3 domingos atrás. Intenta algo tan grande que solo tomado de la mano de Dios vas a poder lograr. Ledersalia, welcome. Ledersalia, bienvenida o bienvenido. Welcome to this broadcasting. I am not, if you're speaking in English or Spanish, but welcome. You only send me a message or something like that to understand, and keeping me to sharing and switching between Spanish or English. I can't to do that, and have the instruction I've got to do and perform in this way. Ya me han escuchado decir en otras ocasiones, Dios no requiere que lo entiendas, solo que le creas y obedezcas. Our God is not asking you to understand Him. He only wants that you believe and obey Him. Our God is not asking you to understand Him. He is only seeking and asking you to believe Him and obey Him. Dios no requiere que lo entiendas, solo que le creas y le obedezcas. En el capítulo 2, versículo 6 de la primera carta de Corintios, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Let Paulia, welcome. If you're speaking in English or Spanish, just tell me to say this in the language that you understand. First letter of Corinthians chapter 2 verse 6 said, we are speaking wisdom among the people that reach maturity. And this wisdom is not from this century. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Amen. Paul here is talking about of spiritual wisdom, not natural wisdom, not human wisdom. Because the spiritual wisdom is coming from the heavens. It's coming from the throne of grace. It's coming from God Himself using the Spirit of God, the Holy Ghost, to give us this wisdom. But if we remember the chapter 3 of 1 of Corinthians, y recordamos lo que nos decía en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Wow. In the first letter of Corinthians, chapter 3, the Apostle Paul said us, I can't speak you as a spiritual people, but as a flesh and blood people, as a child in Christ. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y entonces, ahora, nos debe de quedar claro lo que registra la palabra de Dios. Y me quiero explicar aquí. Primero, en el capítulo 2 dice Pablo que nuestra sabiduría debe tener fundamento en el poder de Dios. Esto es, en su Espíritu Santo. Y segundo, ya en el capítulo 3 nos dice que eso no ocurrió y que entonces los trató como a niños espirituales y por ello les dio a beber leche y no alimento sólido. God is saying us first
that in the chapter 2 of first letter of Corinthians, the Apostle Paul is saying us that our wisdom must to be the foundation in the power of God. Must to have the foundation in the power of God. This is in his Holy Ghost. And second, in the chapter 3 of first letter of Corinthians, Paul the Apostle is saying us that this doesn't happen. So he traded to them as a spiritual child. And this is why he gave them milk but not flesh to eat, because they were, spiritual childs. Tú y yo, ¿qué somos? ¿Qué tipo de alimento podemos recibir? La palabra de Dios, amados, fue, la palabra de Dios es y la palabra de Dios va a seguir siendo. Y cada una de las 7 iglesias que se refiere a Apocalipsis, una de las cuales era esta de Corintios, son el modelo del tipo de civilización que hoy por hoy hay en el mundo. Si hacemos un análisis geopolítico fundamentado y hacemos comparación y paralelismo con lo que dice la palabra de Dios, vamos a entender cómo hay algún tipo de iglesia representada con alguna región del mundo hoy día igual. Así que este tema de que haya una iglesia que todavía sigue siendo espiritualmente niña, sigue sucediendo, aún dentro de países, aún dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios que nos quiere dar a comer steaks, como decía quien fue en algún momento de mi caminar en Cristo, mi pastor Armando Alducin, te quiero dar un tibón espiritual, una carnotota así argentina bien cortada. Ahí se me hizo agua la boca. Y no puede, porque no estamos listos para comernos algo así. Quizá. Y al ser niños espirituales nos tienen que dar lechita. ¿Por qué afirma Pablo esto que estoy diciendo y compartiendo acá? Y la respuesta es inmediata. Y nos los da el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Corintios. The answer is instant. We have an instant answer here in the chapter 3, versículo 3, first letter of Corinthians. Y nos dice, as the letter says, porque aún sois carnales. You are, again, flesh and blood. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, because you have jealousy, fighting, dissension, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Are not flesh and blood and you're walking as a man? ¿Qué es lo que tu testimonio dice? Your performance is talking about really about your character and which is the spirit that you have. The spirit of a man, the wisdom of a man, or the wisdom of God. ¿Qué es lo que vive y te gobierna? Indica Pablo con toda claridad en este versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo hablando con toda claridad, que en tanto estas manifestaciones, de la debilidad del carácter de un hombre, se manifiesten en ti, en mí, en ti. Quien claramente así accione, en verdad no ha sido transformado. You are performing and living in that way, you really are not transformed yet for the Holy Ghost of God, for God Himself.
Bienvenido, no puedo vivir sin ti en el Periscope. ¿Verdaderamente le estás permitiendo a Dios que trabaje en ti? Fromberger, welcome. Dios te quiere transformar. God wants to transform you. Pablo el apóstol es muy específico. Nos dice que en tanto se manifieste en nosotros celos, discusiones, desacuerdos, estaremos manifestando defectos de carácter y en ello egoísmo y inmadurez en general. Paul the Apostle is very specific with this chapter 3, verse 3 of 1 Corinthians. He said us that if we are walking, showing jealousy, discussions, disagreement, for real we are showing defects in our character. And then selfishness, immaturity in general. Amados, luego lo que dice a continuación es poderoso, amados. Fíjate lo que nos dice a continuación en los versículos 4 y 5 de esta capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Nos dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Déjame traducírtelo al mundo de hoy. Si habláramos en lo natural en México, que está tan dividido en las opiniones, tan polarizado. No, es que yo soy de Morena. Y tú eres del PRIAN. Si habláramos en lo espiritual o en lo... en la fe, supuestamente en la fe. No, es que yo soy, ponle el nombre de un pastor. No, yo soy de, y ponle el nombre de otro pastor. O si no quiere hablar de pastor, no, es que yo soy bautista, no, yo soy pentecostal. No, yo soy presbiteriano. Jeffens, welcome to this broadcasting. Yo recuerdo, I remember when I shared that I received instruction from God to start this ministries. Cuando yo recibí la instrucción de Dios de empezar estos ministerios, the people asked me, listen, pastor, which denomination will have your congregation? ¿Qué denominación va a tener tu congregación? My God, gosh. ¿Cómo que qué denominación? Dios mío, qué ceguera tenemos. ¿Qué sabiduría es la que te está dirigiendo? Which wisdom is the wisdom that is directing you? Which wisdom is the wisdom that you are listening? ¿Cuál es la sabiduría verdaderamente que tú estás siguiendo? ¿La del hombre o la de Dios? Es decir, ¿cómo que congregación? ¿Cómo que denominación? ¿Cómo que pastor? Yo no soy de Pablo y no soy de Apolos, Y no hay ningún lugar en la palabra de Dios que te dice que sigas a ningún hombre. There is no word in the word of God that is saying you that you follow a man. The word of God is saying you that you need to follow God, Christ, the Holy Ghost. Listen the Holy Ghost. Listen God, listening the Holy Ghost. Lo que te dice la palabra de Dios es que sigas a Dios, no al hombre. Y por cierto, tampoco en ningún lugar en la palabra de Dios habla de denominaciones. There is no place in the Word of God that is talking about denominations. My God. Amados, nos dijo, nos dice y nos seguirá diciendo que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. But your faith
doesn't have foundation in the wisdom, of a man, but in the power of God. ¿Qué más da quién es tu pastor? O tu padre espiritual. O tu denominación. Who doesn't care? Which is or who is your pastor or your spiritual father or your denomination, if you're really a Christian? Because it's the only matter that matters, is God himself, the Holy Ghost, Christ. ¿Qué más da si Armando, o si Gabriel, o si Carlos, o si Guillermo, o si Dante, o si Andrés? Todos son nombres de pastores muy conocidos, por cierto. Algunos mexicanos y otros fuera de México, todos latinos. ¿Qué más da? Que además son de diferentes denominaciones todos también. Or John, if you're speaking of one of the secessionists, John MacArthur, a great man of God, of course, John MacArthur. Or Sujel Michelin, or you name it. Tú nómbralo. ¿Qué más da? Our faith needs to be or to have the foundation in the power of God. Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Y entonces, una decisión debe estar ahí. Una decisión debe estar ahí. Porque justo esto es lo que está sucediendo hoy en su iglesia. Esto, moms, welcome to this broadcast, to this show. It's a broadcasting of the Word of God, the message of God, but a natural, direct, a quick revelation within pastures and positions. We speak here of God, not from the man. And just this is happening now with his church, with his ecclesia, su asamblea. His church today is centered in the eyes of the leaderships. Hoy la iglesia está más centrada en los puestos y está centrada en el liderazgo, en el hombre, en la sabiduría del hombre, que en el poder de Dios, que es por medio de su Espíritu Santo. Y esto tiene décadas, ¿eh? Cuando Dios me habló para levantarme, me dijo, háblales de mí, no de mis obras. Cuando Dios me levantó en esta obra, me dijo, háblales de mí, no de mis obras. Habla de mis diseños y de mi reino, no de lo que ellos creen que es. En cualquier esfera de influencia, incluido el gobierno, incluida la política. Y sí, debe de haber cristianos también en la política. No estoy hablando de mezclar una cosa con la otra, lo que estoy hablando es de cristianos que con fundamento bíblico estén en las esferas de gobierno y solamente va a luego ocurrir si viven en la política y si participan en la política también, o en los negocios, o en la educación, o en las artes, o en los medios de comunicación. Yo por eso, amados en Cristo, es que, y esta fue una enseñanza que recibí en aquella isla en medio del Océano Pacífico con esos otros 40 líderes de todo el mundo. Toma los medios, toma la tecnología, usa las redes sociales para difundir el evangelio, pero no cualquier evangelio, el evangelio del reino de Dios. Pero eso requiere valor, requiere audacia, requiere no tener temor. O más bien, teniendo temor, tener el valor, porque sabes que es Él quien lo hace, no tú, que tú eres meramente un instrumento. En mi caso, mucha gente no entendía al principio
Y todavía yo no veo a nadie, al menos de los que están en mi red, y no son pocos, en mi red, perdón, y no son pocos, en esta red profesional de la que hablo, que es LinkedIn, yo no veo a nadie, y son miles, que hable con la apertura que habla este hijo de Dios del reino de Dios. En donde no solo pongo imágenes, y pongo hasta las publicaciones de los videos, y pongo el mensaje concreto. Aún gente que me conoce, que participa en consejos de administración y que son vicepresidentes, directores ejecutivos de otras empresas, escuchan y leen, ven lo que yo escribo ahí. Y hablo de Dios y del reino, yo no hablo de cosas profesionales. De repente pongo algún tema de comentario profesional, pues porque me muevo en el mundo financiero y de la tecnología. Y sí, claro, también hablo de eso, pero muy poco en esa red profesional. Realmente principal en el 98%, quizá si pudiera hablar de un número, de lo que hablo es de lo que Dios me dice que debo hablar. De lo que Dios me dice que debo hablar, es de lo que yo hablo. Nuevamente, cuando nos dice la palabra de Dios, esto es tremendo, amados, que nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. ¿Qué sabiduría es la que tú sigues? Y te recuerdo, sin ningún problema, sin ninguna limitante, lo que me dijo apenas hace unos minutos en mi tiempo de oración y adoración. Por estas cosas que yo le ponía, me dijo, escúchame, me dijo con amor, no te preocupes, nutre tus relaciones. Y cuando me dijo no te preocupes, me hablaba de cosas que yo he estado clamando y que claro, como hombre en mi día a día, como esposo, no solo como pastor, como padre, como ejecutivo de muy alto nivel en una empresa de la industria financiera y además como un líder identificado en la transformación digital, como vicepresidente de una empresa de tecnología que está llegando a México y a Latinoamérica, lo digo sin dar más nombres, y quienes escuchen esto que me conocen sabrán que de lo que estoy hablando es verdad, que estoy viviendo incluso un proceso de transformación en esta empresa con capital 100% del pueblo de Dios, 100% israelita, judío, con lo cual me tienes sentado en el consejo de los príncipes del pueblo de Dios, pues tengo una tremenda responsabilidad ante ese cambio y transformación digital que estoy liderando y que ellos creyeron y confiaron, seguramente porque Dios así les habló también. Todas esas cosas ocupan mi corazón, ocupan mi mente, porque discierno y entiendo la tremenda responsabilidad que ello implica. Pero ¿saben qué? Lo había venido cargando yo en gran parte. Y lo que me dijo es, deja que lo cargue yo. Solo ocúpate de amar y de cuidar tus relaciones. Eso fue lo que me dijo. Y te comparto mi testimonio porque es el que mejor conozco, no por otra cosa. Sin entrar en más detalles. Y sí es no poco común, es casi imposible. Yo nunca había visto que ocurriera, pero eso fue algo que Dios habló conmigo desde el día menos algo, cuando me dio la instrucción de empezar con estos ministerios. Me dijo, ¿les vas a hablar de mí y no de mis obras? ¿Le vas a hablar de mí y de mi reino y no de mis obras? Y le vas a hablar sin tapujos, con completa transparencia aún de tu vida. Porque, amados, soy hombre y por tanto soy imperfecto y soy débil en algunas cosas, pero Él me santifica y me hace fuerte y poderoso, lleno de su Espíritu Santo. Como en Cristo te digo, hoy estás recibiendo acá y allá este mensaje. ¿Qué sabiduría usaron aquellos que lo crucificaron? La del hombre, claro. Porque cuando leo, cuando profundizo y en Cristo estoy
clamando por discernimiento en su espíritu, que es lo que estoy haciendo en todo tiempo y en todo momento. Aunque claro, como hombre a veces me gana mi alma, mi mente, mis emociones, en vez de permitir que Dios mismo, que Cristo por medio de su Espíritu Santo, sea el que tenga siempre el control y me guíe. Y escucho estas palabras y recuerdo esto que dice en 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 6 al 8, y que en la parte B del versículo 8 dice: nunca habrían crucificado al Señor de gloria si hubiesen utilizado la sabiduría de Dios y no la del hombre. En esas palabras recibo en mi corazón que se trata de un estado no mental, sino de una, por así decirlo, temporalidad o dimensión de una esfera de gloria del reino de Dios. De algo que él llama sabiduría con S mayúscula. Y que está en términos de palabras y de entendimiento, de emociones, de ámbitos humanos sencillamente inexplicables para nosotros y sencillamente sobrenaturales para nosotros, aunque naturales para él. Ahora, amados, eso que Dios llama sabiduría, que es el poder de Dios, solo lo podemos alcanzar con madurez espiritual. Y eso solo puede ser edificado de una comunión con Dios. Y esa comunión solo puede ser si el Espíritu Santo está en ti o en mí. ¿Quién dice amén? Nos está dando una chuletota el Señor hoy, ¿verdad? Yo no te pido, amado, ni espero, y te lo digo con completa sencillez, transparencia y humildad. No te pido, pero clamo al Señor para que así sea. Que todo esto que estoy compartiendo lo estés entendiendo ya. Porque Dios, te repito, no quiere que entiendas, solo que le creas y le obedezcas. Vamos a llegar ahora finalmente a la porción desde la cual el Señor me ha dado instrucción para su mensaje. Versículo 5 de esta 1 Corintios capítulo 3. Del versículo 5 al 9 dice: ¿por qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, escribe Pablo en el versículo 6 de 1 Corintios 3, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¡Wow! Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Palabra del Señor, amén. Y aquí vamos a entrar en algo tremendo. Esto es un diseño tremendo de Dios. Por si no fuera poco todo lo que ya nos dijo hasta ahora, lo que viene, amados, le tienen que poner en Cristo, se los pido mucha atención. Pero escuchen con su corazón, con sus oídos espirituales. Clamen al Señor para que esto sea y este diseño llegue. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y para ello escuchen el devocional previo, que ahí viene muy claro ese concepto. Somos colaboradores de Dios. Y usted es labranza de Dios, edificio de Dios, dice Pablo. Luego entonces, hay quienes son colaboradores y hay quienes son resultado de esa colaboración. Otra vez, hay quienes son colaboradores y quienes son resultado otros de esa colaboración. Lo sustantivo es lo que el verbo nos indica al decirnos que unos
seremos sus colaboradores y otros serán su labranza, su edificio, su eclesia. Amén. Vamos a hablar del edificio. Y no porque se me ocurra a mí, sino porque Dios mismo en su palabra, la que estamos compartiendo, lo dice. Y es que de ese edificio nos dice la palabra de Dios que el perito arquitecto ha sido Pablo, quien puso el fundamento o los cimientos sobre los cuales otros son los que edifican y construyen, pero que también son colaboradores. Entonces, nos deja esta joya. Ese fundamento es Cristo y nadie puede poner otro. Dice en el versículo 11 de 1 de Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto y el cual es Jesucristo. Amados, queridos amigos, ahora, el que edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo, sobre la roca, y entonces es decisión de cada uno. ¿Qué edificas? ¿Y de parte de quién edificas? En el versículo 12 de 1 de Corintios 2 dice la palabra de Dios, y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¡Wow! Pero fíjate lo que te está diciendo y fíjate en el orden: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. No pierdas de vista. Escucha con tus oídos espirituales. Hasta en ellos su libre albedrío para cada uno. Aquello que puedes edificar, es decir, sobre Cristo. Y si ya has tomado tu decisión, ¿qué has estado intentando construir o edificar? ¿Tú qué has estado intentando construir o edificar? ¿En Cristo o fuera de Cristo? ¿Sobre la roca o quién sabe sobre qué has estado intentando edificar? Y luego, ¿qué has estado intentando edificar? ¿Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca? Y yo estaba reflexionando cuando todo esto venía a mi corazón. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! Es el Chapulín Colorado. No entendieron nada entonces. A ver. Pero no hablo del Chapulín Colorado. Estoy hablando de Dios. Una disculpa. En el versículo 15 nos dice el Señor por medio de Pablo en 1 de Corintios 3: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Repito, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Chécate, amén, lo que está diciendo la palabra de Dios de la boca de Pablo el apóstol. Tú puedes ser salvo, pero no acepto. ¡Toing! ¿Ya viste? ¿Y Tú puedes ser salvo, pero tu olor no sube como olor fragante al trono de la gracia. Porque lo que estás haciendo no es lo que Dios quiere. Tú no vas a perder la salvación, pero no vas a ser aceptado en tu obra. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego será pasado. ¡Wow! Por eso te dije que prestaras atención.
Escucha muy bien lo que está diciendo Dios. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Y si bien mismo será salvo, aunque así como por fuego será pasado. Tú no vas a perder la salvación, pero tu obra no va a permanecer. Y déjame seguir. Y esta es la llave. Este es el diseño de Dios en todo esto que te quiere entregar hoy. Porque si de verdad ser un colaborador de Dios, y tú lo quieres ser, implica que Dios por medio de Él mismo, la tercera persona de la Trinidad, por medio de su Espíritu Santo, hará manifiesta la verdad de tus hechos o de los suyos si son de Él, a través de ti, en las obras, en el poder de Dios y su fuego, la manifestación de ese poder. Todo empieza en Él y regresa a Él y pasa por Él. ¿Y quieres que te diga dónde te dice eso? En el mismo capítulo, 2 versículos antes, versículo 13, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día, ¿qué es el día? La luz. ¿Y la luz cómo se alumbra? Por fuego, ¿no? ¿De quién? De su creación, que es que el sol, una estrella. Bueno, el Espíritu Santo, ¿capichi? Y aquí hay otro diseño, y no me voy a meter en ese, Tenemos ahí al Espíritu Santo. El fuego, dice, pues por el fuego será revelada. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Cuándo, amén, se manifiesta el día en el cristiano? Te lo está diciendo. Te sientes en la oscuridad, es que no está el Espíritu Santo en ti, caramba. Está en medio de ti, pero no está habitando en ti. Lo tienes apagado. La pregunta es, ¿por qué está apagado? Porque contristaste al Espíritu. La pregunta entonces tuya con Dios debe ser, Señor, ¿qué hice que contristé al Espíritu? Y por eso me siento mal, perseguido, angustiado, con temor, en depresión, como tú quieras que te sientas. Te acabo de compartir hace unos minutos lo que me dijo Dios hace una hora ahí sentadito en oración y en adoración. Y fue claro, preciso, contundente, como si operara quirúrgicamente, diciéndome, deja de percutir. Escúchame, con un amor increíble e infinito, sentí su abrazo, su calor, y con amor me dice, hijo, escúchame. Luego me dijo, no te preocupes, y me dijo por qué cosas no me tenía que preocupar, que habían venido siendo mi carga, mi congoja como humano que soy. Y me dijo, yo las cargo, yo me ocupo. Y luego me dijo, cuida tus relaciones. Pero eso es para mí, por cosas muy particulares mías. Te lo pongo como ejemplo y como testimonio para que disciernas en Cristo lo que te está hablando aquí. En verdad, ser un colaborador de Dios implica que Dios, por medio de Él mismo, la tercera persona de la Trinidad, esa que no les gusta hablar a muchos. Nuevamente, la palabra de Dios en ningún lugar habla de denominaciones, en ningún lugar. Y hay denominaciones que niegan a la tercera persona de la Trinidad y sus manifestaciones. Léase, la reconocen como parte de la Trinidad, del Dios triuno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se les llena la boca, pero no el corazón del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es emociones. Y el Espíritu Santo es el que te da poder. Y el Espíritu Santo es el que te da luz. Y Él fue el que se quedó porque Cristo está a la derecha del Padre. Pero si estás con el Espíritu Santo, estás con Dios y con el Hijo. Y entonces se manifiesta la verdad por medio de los hechos, de las obras tuyas, en el poder de Dios y fuego. Así que vuelvo a preguntar, ¿sobre qué has venido edificando? Porque si tú dices que sobre Cristo, entonces debes estar lleno del Espíritu y Él dándote guía y dirección. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¡Wow! Hagas lo que hagas, edifiques lo que edifiques.
Es el pueblo, el fuego, perdón, de Dios el que va a probar tus hechos. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Es por demás significativo, amados, la precisión con la que opera Dios. Y me voy a explicar. Si vemos en la lista de este versículo 12 y conforme a lo dicho en el versículo 15, que tus hechos van a ser probados por el fuego de Dios, ¿qué es lo que consumiría el fuego de Dios de esa lista? Te la recuerdo: oro, plata, piedras preciosas y luego madera, heno y hojarasca. ¿Qué quema el fuego de Dios? ¿Capichi? ¿Qué crees que pase con el oro, la plata y piedras preciosas? Si edificaste eso, las purifica y las hace más bellas. ¿Y qué pasa con la madera, el heno y la hojarasca? Son consumidas y desaparecidas. ¿Capichi? ¿Cuánto tiempo llevas sirviendo a Dios? ¿Y de eso qué es lo que ha permanecido? Y no te estoy pidiendo que veas afuera, te estoy pidiendo que veas adentro. ¿Eres la misma persona que eras cuando creíste en Cristo y de verdaderamente de corazón? Como dice Romanos 18, el Dios, y perdón que siempre es ejemplo, pero es clarísimo. Que pues esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos a quien, a Cristo, serás salvo, te dice. Lo que te está diciendo es muy claro, que en ese momento que tú confíes con tu boca y tu corazón, solo eres salvo, ninguna otra cosa. No te dice que en ese momento empieces a ser vas a empezar a ser santificado, pero ese es un proceso, no una decisión. Y justificado, ese es un proceso, no es solo una decisión. Pero ser salvo sí es una decisión también de boca y de corazón. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y empieza la justificación, pero con la boca se confiesa para salvación, es un solo evento. Y el que entendió, entendió. ¿En dónde o en quién nos puede entregar esos materiales para edificar sobre su fundamento? Porque te habla de oro, plata, piedras preciosas, pero también te habla de heno, de madera, de hojarasca. ¿Quién te entrega el material correcto? ¿Con qué sabiduría estás actuando? ¿Con la de Dios o con la del hombre? Porque si es con la de Dios, no lo hubieran crucificado. Y hubieran tomado el oro, la plata y las piedras preciosas, y no la madera, el heno y la hojarasca, que fue lo que habían recibido aquellos que lo crucificaron, ¿verdad? ¿Capichi? ¿Permanecen los hechos que según tú has hecho con Dios o no están ahí? Porque si no están ahí, eran madera, heno o hojarasca. Pero si sí están ahí, están refulgiendo como oro, como plata o como piedras preciosas. Conoces la respuesta. Solo Cristo por medio de su Espíritu Santo, solo el Padre por medio de su Espíritu Santo te puede entregar el material correcto para edificar sobre la roca que es Cristo. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¡Wow! ¿Capichi? Está tremendo lo que Dios nos está diciendo. Y hete aquí, en pleno siglo XXI, que el cuerpo de Cristo piensa que por estar inmiscuido, involucrado o participando y sirviendo por años y a veces hasta décadas en una obra, en realidad sus obras van a ser consumidas por el fuego del Espíritu Santo, porque no vienen de Dios. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén, porque si permanece, pese al fuego, de la prueba del fuego de Dios, quiere decir que fue hecha con material que viene de Dios mismo. Y entonces no solo va a permanecer, se va a multiplicar. ¿Por qué crece esta obra en las redes sociales? ¿Por qué impacta? ¿Por qué incomoda? Y se los digo, incomoda. Me han perseguido hasta que se han cansado. Pero yo no me voy a rendir porque esto viene de Dios.
Aunque aquí no haya nadie, yo seguiré compartiendo, porque allá hay. Pero también acá tienen que traer, se los digo, en Cristo tienen que traer gente. Porque hay muchos que no están recibiendo lo que tienen que recibir en otros lados. Y hay muchos allá afuera que creyendo conocer a Dios no lo conocen. Y hay muchos allá afuera que creyendo estar haciendo obra de Dios, están haciendo obra del hombre. En sabiduría del hombre y no en sabiduría de Dios. Porque están creyendo en la sabiduría del hombre y no en el poder del Espíritu Santo. Así que hay que traer a la gente a que escuche la verdad. Y perdón que sea tan claro, pero es que verdaderamente esto ya es increíble. Cuando Dios está siendo tan claro. Si permaneciere la obra de alguno que alguno sobreedificó, se recibirá recompensa. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 14. Está siendo clarísimo Dios hoy. Tanto, Señor, que nos has dado esta mañana. Tremendo diseño de Dios. Vamos a concluir. Nos dice que recibiremos recompensa si la obra que hagamos permanece ante el fuego del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y esto solo es posible si esas obras han sido realizadas y edificadas con material que Él mismo te entrega. Le hace con sabiduría de Dios y no del hombre. Le hace con poder del fuego de Dios, del Espíritu Santo, y no con sabiduría de hombre. Y cierra el Señor todo este diseño, al menos esta mañana, con esta tremenda porción para este colaborador. Versículos 16 y 17 de Primera de Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Ayer estuvimos mi esposita y yo en chequeos médicos, en nutriólogos, ya les he compartido que bajé muchísimo de peso, muchas tallas, hago mucho ejercicio, 5 veces a la semana corro 4 kilómetros o 30 minutos, lo primero ocurra, lo cual como los 4 kilómetros ocurren antes de los 30 minutos, corro otro kilómetro más. Y hago otros 20 minutos de ejercicio. Entonces yo asumía que mi cuerpo estaba perfectamente sano, ¿verdad? Y me hice un examen de sangre y yo, sorpresa. Pues hay niveles en la sangre que tengo que poner en orden. La nutrióloga me dijo, ajústela acá y acá y acá, no mucho, gracias a Dios, a tu dieta. Y lo que me dijo es, come más. O sea, resulta que estoy comiendo muy poco. Y eso, curiosamente, ha desbalanceado mi química y ciertas cosas, no importan los detalles, ¿no? Pero te lo digo porque tiene mucho que ver con esto que estoy aquí compartiendo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios la destruirá a él, que te está diciendo, cuida el templo que te di, que es el templo del Espíritu. ¿Cuál? Tu cuerpo. Santo es, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Claro, empieza en tu cuerpo físico y antes en tu envase espiritual. Amados, si edificamos sobre el fundamento de Dios, que es Cristo mismo, seremos templo de Dios. Y su Espíritu morará en cada uno de nosotros. Si no, no será así. Otra vez, si tú edificas sobre el fundamento que es Cristo mismo, con materiales que vienen de Él, y que solo Él te puede entregar, oro, plata, piedras preciosas, pero no madera, heno y hojarasca, como ya vimos, vamos a ser templo de Dios y su Espíritu va a morar en cada uno de nosotros. Si no, no va a ser así. ¡Wow! Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Su Espíritu no va a morar en ti y nuestros hechos además van a ser destruidos. La única manera de recibir la materia prima es que el Espíritu esté en nosotros y entonces edifiquemos conforme a lo que este diseño tremendo en 1 Corintios 3 nos ha venido diciendo el Señor desde el versículo 1 y hasta el 17. Amados, una cosa es que te bautices en agua. Bautismo de confesión, ¿no? Y perdón de pecados.
Otra cosa que recibas el bautismo de Cristo, bautismo en Espíritu Santo. Y en medio, ¿qué hay? Que habita en ti el Espíritu, pero puede estar apagado. Porque tú estás haciendo obras que no vienen de Dios, sino estás actuando en sabiduría de hombre. ¿Y entonces qué quiere decir? Y te lo está diciendo aquí en los versículos 16 y 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué te está diciendo? No va a estar actuando. No tendrás materia prima, no tendrás oro, plata y piedras preciosas que estén edificando sobre el fundamento que he escrito, sino vas a estar actuando en madera, heno y hojarasca. Y entonces cuando venga la prueba del fuego del Espíritu de Dios, que todo lo purifica, lo hace limpio, lo hace transparente, va a ser destruido. No vas a avanzar. Vaya claridad de visión y de revelación para la mayoría de ustedes. ¿Y cómo soy capaz de afirmar esto que estoy diciendo que está tan duro? Porque está durísimo lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque además no es lo que nos enseñan en la mayoría de las congregaciones. ¿Por qué? Porque es dicho con sabiduría de hombre en vez de ser dicho con la sabiduría que solo Dios puede poner en ti por medio de su Santo Espíritu. Porque lo que hacemos no lo debemos hacer con sabiduría de hombre, sino con el poder de Dios. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 3. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si pareciera a simple vista una declaración demasiado audaz, te invito a que escudriñes la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 3. Te invito a que me acompañes también en los versículos 18 y 19 que dice la palabra de Dios: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Te crees sabio? Pregúntale a Dios. Porque la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con tu conocimiento como hombre, ¿eh? Porque la sabiduría de Dios, mi amado, no tiene que ver con que te sepas esto de memoria, ¿eh? Toing. No te estoy diciendo que no estudies la palabra de Dios. No dije eso. No te estoy diciendo que no escudriñes lo que Él te revela, porque Él mismo te va a llevar a qué porciones de la palabra son rema para tu vida. No te estoy diciendo eso. Hazlo. Lo que te estoy diciendo es que si lo haces con tu mente y con tu sabiduría de hombre, no te sirve para nada. No te sirve si lo estudias como si fueras a la universidad. No te creas que porque vas a un instituto bíblico o a un seminario teológico del tipo que sea y egresas de él, ya eres no sé qué para Dios. No es cierto. Y yo fui, por cierto, pero eso no fue lo que me hizo siervo de Dios, ni hijo de Dios. Soy egresado de uno. Pero eso no me hizo nada delante de Dios. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No te creas que es por tu conocimiento, amén. Amados, sencillamente recordemos cómo dio inicio este mensaje y su ministración en 1 Corintios capítulos 3, versículos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y en el amor del Señor, te invito a clamar a Él para que te dé revelación, para que te dé discernimiento y entonces para reflexión y meditación. Oh, amados, ha estado tremendo este mensaje. Tremendo. Y yo clamo al Señor
para que sea su sabiduría y no la del hombre la que te dé y te entregue de su gracia, de su amor, de su misericordia. Ha sido muy largo este mensaje, wow, casi hora y media, pero claramente necesario para que Él sacuda entendimientos y te entregue fundamentos de cosas que quizá estaban acá y que no tienen nada que ver con lo que Él quiere, que estaban en sabiduría de hombre y no en la sabiduría de Dios, que es mi clamor para ustedes, para mí también. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Padre mío, en el que te hemos adorado, Padre, en que hemos recibido de ti, Señor, palabra, visión, revelación, diseños tuyos, Padre, que clamamos para que habiten en tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. No permitas, Padre, que sea la sabiduría del hombre la que guíe nuestros pasos y nuestra vida, sino que sea tu sabiduría por medio de tu Espíritu Santo la que gobierne nuestra vida, nuestro caminar diario, nuestra casa. Te lo pido, Padre mío, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice, amén y amén. Amén. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice. Amados, Dios les bendice.